El arte de comunicar es algo que debemos mantener siempre presente dentro del medio periodístico, porque no solamente lanzar titulares sensacionalistas y cosas que tú digas que, wow, ¿qué es esto? Que llamen la atención, sino el foco en la manera en que tú transmites esa información. Venezuela ha sido un escenario bastante interesante estos últimos años porque ha habido ciertas limitantes a a la forma de expresarnos y comunicarnos dentro de diferentes medios, o sea, medios tradicionales y medios digitales. Y hoy por hoy, y más en esta situación, porque vamos a seguir hablando de Venezuela, vamos a seguir hablando de lo que ocurrió en La Guaira, tenemos la obligación de estar presentes y conscientes con nuestros hermanos y las personas que más lo necesitan. Y desde este espacio, con este micrófono, seguiremos aportando ese granito de arena. Porque simplemente hay muchas cosas para contar. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez no estoy solo, estoy con una colega, amiga bastante empapada del mundo periodístico, el mundo de las comunicaciones. Y bueno, ¿qué más ella que nos pueda dar su propia experticia, su propio currículum, su CV? Y bueno, ver lo que ella nos tiene para contar el día de hoy. Hoy estoy con Gabriela Characo. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, Rafael, por brindarme este espacio. Tú también para mí eres un gran colega, un gran amigo y pues bueno, contentísima de estar en Cosas para Contar, un proyecto que tú tenías desde hace mucho tiempo y que se está reactivando y me alegra mucho porque también Voz en Off Caracas es mi bebé, es mi proyecto para expresarse, Claro. para hacer locución comercial. Pero en este momento coyuntural, pues utilicé pues mi canal de, de voz en off precisamente para transmitir el orden de la información. Algo que yo evidencié en este momento tan fuerte que vivimos todos los venezolanos y que aún a nivel de salud mental muchos nos estamos recuperando porque los periodistas y los comunicadores no estamos exentos. Claro, Todos somos humanos. los involucra a Eh, todos. solamente que uno debe, pues, mantener la postura, uno debe informar. Somos los médicos de la información. Entonces, tenemos que estar haciendo lo mejor posible en trabajar esa inteligencia emocional y poder llevarles a ustedes la información veraz. En un mundo donde prácticamente los canales oficiales transmiten muy poco, ¿ok? Nuestra labor es sencillamente buscar la verdad. Y no solamente en los canales oficiales. El nivel de desinformación que se vio en redes sociales fue abismal. Total. Ujú. Y esto es lo que nosotros como comunicadores, estemos en un medio de comunicación o nos dediquemos al marketing como yo, eh, tenemos que decirle un basta, un stop. Y eso fue lo que yo quise hacer. De manera semanal, yo iba por lo menos elaborando carruseles o videos de noticias sobre lo que se tiene que hacer e incluso utilicé el repost o el compartir información de colegas que estaban en el sitio. Y no solamente yo compartía por compartir. Creo que uno debe buscar un poco más, meterse en ese perfil de Instagram y ver qué está pasando, qué actualizaciones ha dado ese periodista que está haciendo su gran labor allá, porque puede pasar algo ahorita y resulta que cambia a los 10 minutos. Claro que Y sí. eso puede ser. Si me permites, voy a dar un ejemplo claro. Adelante. Un periodista, no voy a mencionar su nombre acá, estuvo en el sitio de la OPP 27, porque a través del equipo emitió calor y se hablaba según las declaraciones de los rescatistas, porque hubo hasta rescatistas improvisados y de todo para poder rescatar los cuerpos, se habla de que había presencia de dos posibles personas, Un ojo, menor de edad y un adulto, ¿no? Algo así. un menor de edad y un adulto. Pero él en todo momento, algo que yo evidencié analizando su forma de comunicar, él dijo, es una posible alarma o posible rescate. Y se movilizaron
médicos, ambulancias, todo, porque a pesar de que habían pasado en ese momento, si no me equivoco, poco antes del mes del terremoto, más o Aproximadamente, más menos. o menos, sí. Fue en esa semana que se cumplió el mes del terremoto. Eh, pues bueno, se estaba buscando la forma de ver si era así. Evidentemente, este periodista, pues al tiempo, empezó a publicar actualizaciones durante la madrugada. Y en eso yo me fui fijando. Y yo dije, ya va, hay que ver las actualizaciones, porque todo el mundo empezó a compartir, no, que van a rescatar los cuerpos, que van a rescatar los cuerpos, que van a rescatar los cuerpos. Ya va, vamos a ver qué pasa, porque sería un milagro, evidentemente, que en casi un mes encuentren un cuerpo. Ok, o dos, en este caso que Claro, se claro. decía. Se dieron esas actualizaciones hasta que efectivamente pues se comprueba de que fue una falsa alarma y que los cuerpos en descomposición emiten calor por el tema de los gases y es algo muy doloroso para todos los venezolanos, pero es así. Entonces, bueno, ya se desmintió. ¿Qué pasó? Aquí se dio un clima de opinión de puros ataques hacia ese periodista y hacia otros periodistas que también estaban allí, porque no solamente estaba él, estaban varios buscando la noticia y la forma de poder contrastar lo que decían los rescatistas, los médicos, los que estaban in situ, Total, total. porque eso era la única fuente que había para recopilar la información. Entonces, lo que se creó, no, que esto es una mentira, que no sé qué, que hay que confirmar la información. Incluso hubo como, yo vi allí como, y lo digo con total responsabilidad, como un tema de egos, Vale. porque qué horrible que antes de hablar hay que informarse bien, y es la verdad, antes de hablar hay que informarse bien. Tienen toda la razón, pero si se ponen a ver y analizar el perfil de esta persona, él estaba haciendo la actualización en base a lo que le decían. Él Totalmente. en ningún momento emitió un juicio y dijo, no, es que efectivamente están vivas estas dos personas de las que se hablaba. No, simplemente que había la posibilidad y después él hizo un comunicado diciendo como que mira, no, no sé, pues fue una falsa alarma. Pero estuvo en la cobertura, digamos que hora tras hora de esa madrugada. Entonces, eso también hay que verlo. Entonces atacas a Totalmente. uno, pero ¿por qué no buscas a otros periodistas que también estuvieron en la fuente? Entonces, antes también de hablar y juzgar, también hay que revisar y contrastar la información para ver qué tan real es o si efectivamente desinformó por completo. Escucha sus palabras, escucha su forma de comunicar. Mira, qué manera, ¿no, Gabriela, de lanzarte ese speech? Me quedo con varias cosas que comentaste, principalmente que la rama que estamos ofreciendo es ser más que todo los médicos de la información. Ujú, Porque no es solamente ir allá y, bueno, al lugar de los hechos, ¿no? Independientemente de la situación, y posar solamente en cámara y decir cualquier cosa. No, es la responsabilidad que tú tienes para con las personas afectadas y también, bueno, ujú, lo que es todo el mundo necesita información, lo que está pasando allí. El tema de los egos es algo muy interesante porque en medio de una crisis, de una tragedia, muchos, porque si fue verdad, se lanzaron en la misión de buscar una manera de generar likes, comentarios y seguidores en redes. O rating en medios tradicionales. De repente aparecieron bueno, en canales de televisión nacional, en diferentes medios internacionales también. Pero ahí pone a contrastar lo que es el tema de si realmente quieres informar o te quieres beneficiar de un hecho doloroso, que es bastante lamentable. Y bueno, sé que en nuestro caso no es así, porque bueno, he estado siguiendo lo que ha generado Voz en Off, que lo estás explicando bien, que era algo, un proyecto que tenías meramente informativo, que dada la situación, te diste de lleno y te abocaste a generar puntos para que la gente contenido, pueda, y ¿sí? contenido, claro, para que la gente pueda ayudar. Me quedo con los puntos donde hacerle llegar donaciones a los afectados. Ese fue quizás una de las publicaciones más importantes y Sí, cómo se replicó en diferentes creadores de contenido, ¿no? Porque no solamente sí. lo lanzaste tú, sino que diferentes personas lo difundieron.
que es bastante noble en ese caso. Precisamente hice una investigación también con personas, colegas, allegados. Muchos colegas estuvieron al pie del cañón también buscando esa información y ayudando a las comunidades, no solo en la labor de informar, sino también de apoyar. Claro, ¿Qué sucede? Muchas personas estuvieron eh, en este sentido, como me escribían y que, pero tienes el número de la persona del refugio. Yo, no, lamentablemente no lo tengo. Simplemente investigué, busqué con personas allegadas, fuentes, incluso en algunos refugios yo misma me acerqué, pero prácticamente hasta con mi credencial ni siquiera me dejaron pasar imagínate. de lo delicado que era. Claro, Pero en algunos refugios sí se podía. Y que yo invitaba a la gente a que por favor se acercaran a sus refugios más cercanos, precisamente para que me dijeran sí, también, o sea, con ese contraste, sí estaban dejando entrar. En algunos los accesos eran muy fluidos y en otros simplemente totalmente restringidos. Pero porque en esa semana que publiqué en los refugios, que fue para entre el 8 y el 10 de julio, esa semana estaban haciendo cambios en los refugios. E incluso hice un post diciendo, señores, es que están haciendo cambios. Ya investigué sobre esto. Entonces, para que estén al tanto y ya en los próximos días puedan acudir y ver en algunos que pudieran estar, pues. Por claro, ejemplo, me una persona me confirmó que el refugio Gran Colombia, el acceso era fácil. Pero, por ejemplo, en la Escuela Técnica de Campo Rico, unos me decían que sí, otros me decían que no. Entonces, se jugó bastante la información en los comentarios y también personas que me escribían al mensaje directo claro. diciéndome, mira, sí, efectivamente está aquí. Incluso me dijeron uno por Piedra Azul, en la Trinidad. Entonces, allí hubo un compartir de información y lo que yo eso sí, les pedí encarecidamente que por favor me mandaran fotos, que me mandaran evidencias de que estuviesen allí. Porque para Claro, mí es delicado, sumamente delicado decir, mira, aquí está el refugio. Y resulta que no, que los movieron. Por ejemplo, yo tenía información de primera mano de el polideportivo de las Minas de Baruta, Rafael Vidal, y resulta que sacaron a la gente al lo día sacaron. siguiente. Y yo, oh my God, ya todo se movió muy rápido. Exacto. Entonces, la información va a la velocidad de la luz. Y eso es algo que debemos entender y debemos estar al tanto. Entonces, bueno, yo empecé a lanzar la actualización a la semana siguiente. Miren, estos son los que están activos y efectivamente muchas personas fueron a los refugios y fueron a donar las cosas. Ujú. Hay algo que quiero decir y es lo siguiente. La ayuda no es nada más por el mes del terremoto. La ayuda será por estos próximos meses hasta que se les consiga pues el hogar a Totalmente. estas personas que quedaron damnificadas. Esto no es Y sí, algo de momento, esto sí va a sí hay continuar. organizaciones que se están movilizando, están abocadas a esto, es verdad, pero yo creo que los venezolanos que quedamos vivos de todo esto tenemos una misión desde nuestras trincheras. Y Claro que sí. esto sigue. Si bien es cierto, las empresas se tuvieron que reactivar, tuvieron que hacer de todos nos tuvimos que reactivar a trabajar. Así de simple. 2 días, 3 días después del terremoto, todo el mundo, la gran mayoría empezó a trabajar. Porque tú no, lamentablemente, no, no pudimos condensar ese duelo completo, Claro. Ujú. pero tuvimos que ser fuertes, ponernos la armadura, trabajar pero en parte es positivo porque la forma de poder ayudar a los demás Totalmente. es trabajando. Entonces, en ese proceso, pues allí dije, bueno, vamos a ver qué refugios puede ir la gente. La gente iba, por supuesto, que está laborando pues los fines de semana, apoyaba a los demás. El Día del Niño se hicieron, muchas personas tuvieron iniciativas bellísimas con los niños, cotillones, juegos en los refugios, comida, regalos. Entonces, esa recolección de juguetes hasta en los centros comerciales. Hubo muy buenas iniciativas. Entonces yo creo que eso debemos seguirlo, Claro que porque sí. los venezolanos debemos dejar algo atrás y es la memoria corta. Es Tenemos que honrar nuestra historia totalmente. y sí, seguir adelante,
pero entendiendo el contexto real de las cosas. Totalmente. Suscribo muchas de tus palabras. Esto es algo que no se puede olvidar, más allá de la gravedad que haya tenido en cada uno de nosotros, Sí. porque la memoria corta es algo que nos ha hecho mucho daño, Gabriel, a las Ujú, personas que nos ven. Y lo que es importante, que es mantener la identidad y el recuerdo mismo de los venezolanos. Los propios ujú, guairenses lo viven, y viví un comentario que quizás fue escrito con malas intenciones, pero en parte tiene algo de verdad. Muchas de las personas que crecieron y se criaron en el año 99, que hubo un deslave, la famosa tragedia de mm, Vargas, quizás lastimosamente no están por el tema de los terremotos de este año. sí, Pero es algo que tenemos que seguir. ¿Y qué manera, no? Porque volvimos, cada quien volvimos a nuestra zona de confort, no sé, laboralmente hablando. Y aún así las empresas siguen apostando para ujú, ayudar porque, bueno, más allá de que sea lo que tú y yo conocemos que es responsabilidad social, que cuando tú ayudas te benefician algunas cosas. Eso sí, existe, claro. pero bueno, la cosa es que querer realmente ayudar. Y hay empresas que lo han hecho. Lo comenté en el primer, bueno, uno de los episodios que tuve aquí, Gabriela, no sé si estás al tanto, igual lo comento. Dentro de donde yo estaba, en mis funciones, me surgió una labor adicional, que nunca pensé hacerlo, que es Ujú, básicamente distribuir luminarias y equipos de electricidad a las zonas afectadas de La Guaira, específicamente a los lugares donde había escombros y, bueno, facilitar las labores de rescate. sí, Lo que vimos allí fue algo bastante fuerte, ¿no? Y aprovechar, y eso lo relaciono con lo que vienes comentando, lo delicado de la información, porque se hizo una campaña, bueno, no una campaña, porque se hizo una estrategia para poder llegar a los lugares, pero la cantidad de gente que llegaba preguntando, vayan al edificio tal, ahí está mi papá, mi hermano, tal, pero vayan al otro, condensar esa información. Y de una vez ido para allá, tener esa renuente de, pero fueron, no sé qué. Lo digo con total responsabilidad. Entonces me escribían, pero ustedes realmente fueron a tal lugar, porque nunca llegó la ayuda. ¿Por qué? Porque otras personas se lo llevaron para su uso personal. Uno ve lo bueno y lo malo de todas estas situaciones. Y lo importante es que se pudo utilizar esa plataforma para ayudar. Y cada quien desde su trinchera. En este podcast lo hemos hecho en estos episodios. Abajo en la descripción, bueno, no lo comenté, pero lo comento que abajo en la descripción pueden encontrar links donde ustedes pueden apoyar económicamente o a qué sitios recurrir para seguir ayudando, porque esto va a continuar, Gabriela. ujú, Pero bueno, quise también eso a colación, porque efectivamente es así. Algo bastante noble, que seguramente lo viste, es la labor diaria, no tanto del periodista que comentaste o los periodistas que fueron de ese caso, sino gente particular que tiene un público notorio que se lanzó, influencers. que son Una gran amiga influencers. mía es influencer. Claro, justamente hablo de ella en el sentido de esa Ujú, evolución de cómo, di- bueno, da su vida, se vio afectada en salud y todas esas cosas por simplemente hacer un acto noble, porque no es mentira, esto cansa, desgasta, no solo mentalmente, sino físicamente. sí, Es algo que tú dices, totalmente. Y es lo de hizo valor. desde el día uno. Desde el día uno, correcto. Desde Ujú. el día uno, o sea, el 25 de junio, ella ya estaba organizando todas las necesidades y las atenciones, las donaciones, todo, todo, y de manera clara, concisa. Realmente fue un trabajo admirable. Entonces, yo creo que el trabajo de un buen influencer es eso, justamente utilizar su poder en las redes sociales, porque muchos periodistas, bueno, cada quien tiene su opinión y yo creo que eso se respeta, pero muchos periodistas estuvieron en contra de que los influencers informaran. Totalmente. Entiendo, los profesionales de la comunicación somos nosotros, está muy bien. Pero bueno, para empezar, esta influencer es comunicador social. Tiene todo el aval para empezar. Totalmente. Este, No es cualquier persona. Ujú. otros no son, pero creo que hicieron una mejor labor de mostrar lo que estaba sucediendo. Y eso se agradece entre tanta desinformación, porque Totalmente. utilizaron su poder para
canalizar ayudas, donaciones, decir en qué edificio necesitaban más ayuda que en otros. Hicieron una labor grandísima y eso también se les agradece. Eso no es cuestión de ver quién es mejor que otro. Y eso lo vimos en el terremoto. Yo decía, ya va, pero a mí me interesa que me dé la información concreta y yo pueda ayudar a quien desde mis posibilidades hacerlo. Así como muchas personas querían ayudar, bueno, llegaban a esos lugares o daban el dinero donde, a estas personas que son reconocidas para poder canalizar todos esos insumos, insumos médicos. Mira, se necesitó hasta el tema de bolsas de cadáveres. Hubo empresas que hasta se Sí, aprovecharon de eso para poner las bolsas costosísimas. Y lo digo de primera mano. imagínate. Ujú. Sí, es así. No, por supuesto, no, como digo, no voy a nombrar nada, No, no vale la pena. pero no, no. O sea, pero muchas empresas, como evidentemente, bueno, tenían que hacerle sus pagos, las compras, todo, eh, también se aprovecharon de la situación. Y eso se vio aquí, como otros que dijeron, bueno, vamos a ver desde el reciclaje, desde buscar otras alternativas. Mira, se reinventaron tanto que ayudaron a la gente de La Guaira. Y otra cosa muy importante, no solo fue La Guaira fue la más afectada, por supuesto, Caracas, La Guaira, pero la gente del Junquito, Por la supuesto. gente de Guarenas, Ujú. a esa comunidad, a esas comunidades casi no les llegó ayuda, Para nada. casi no, Muy poca sí porque, hubo, claro, pero no fue de la misma magnitud y ellos no. también necesitaban la ayuda y fue muy fuerte, Ujú. pero es eso, hay que entender que sí, debemos viralizar La Guaira, pero también viralizar qué pasa en el Junquito, también viralizar qué pasa en Guarenas, incluso acá en Caracas. Claro, Por por supuesto. ejemplo, algunas personas no sabían, me tocó dentro de mi mismo círculo, que todavía hay carpas en San Bernardino Sí. Ujú. subiendo hacia el Fórum. Ok. Eh, Ujú. sí, Plaza La Estrella, Correcto, Plaza de la Estrella. Ujú. y hay niños, hay familias. Entonces, eso todavía está. No es un refugio como tal, pero ellos siguen allí. En- Ah, otra cosa dígalo. importante. Muchas me dije, yo puse dentro de los refugios que estaba el complejo de Parque Central. Ok. Y muchas personas me atacaron. Yo vivo en Parque Central, no los he visto. Y yo paso por la Avenida Bolívar y me doy cuenta, es verdad, no están dentro de Parque Central, pero están en los alrededores, están en todos los alrededores de la Avenida Bolívar. Claro. Entonces, es una cuestión de saber, por eso digo, evidenciar, constatar la información y ver de qué forma uno puede apoyar a la gente. Señores, Totalmente. todavía falta. Todavía falta. Organicen los recursos porque las primeras semanas todo el mundo estaba súper activo. Ahorita ha bajado la ayuda. Y es donde debemos equilibrar la ayuda. Totalmente. Ahorita más, tenemos que equilibrar la ayuda hacia ellos. Mira, Eh, quiero no comentarte todo lo algo, Gabriela. debemos dejar en manos de alguien. No, También claro. nosotros desde lo que podamos, así sea compartir la información, porque hay personas que dicen, pero es que yo no tengo recursos. No pasa nada, pero tienes un teléfono, tienes internet. Excelente. Busca información y apoya la labor de hacer llegar la ayuda a los demás. Eso es todo. Con eso tú ayudas. Y muchísimo. Claro que Pero sí. constatando la información. No difundir por difundir. No por repostear en WhatsApp, ni repostear en Instagram o TikTok, porque tú lo viste y lo creíste. No, constaten, señores, por favor, los invito. Busquen en Google, ¿esto es real? Hay una, Gemini tiene una función de analizar las fake news. Entonces, también el mismo Google, busquen en la sección de noticias, en la sección, eso es importante, antes de compartir tenemos que verificar, no solo como una labor periodística, sino de todos los ciudadanos que se dedican a compartir información, porque daña la salud mental. Totalmente. Mira, Si ¿quién? ponemos cosas tan crudas o Claro. tan... He visto de todo, de todo. Mira, este mes ya, mes y varios días, ha sido el mejor ejemplo de clase de comunicación social, periodismo
de primer año, ¿no? De qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Sí. Porque hay personas que no es que no nacieron, sino que no están en este mundo y con el Ujú. hecho de ayudar no lo logran de la mejor manera, porque es como la gente que, bueno, lastimosamente se dedica a hacer videos de accidentes en arterias viales y Ujú. graban a las personas. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque existe el pudor y estas cosas y no es correcto de cara a la víctima. Lastimosamente también pasó en estos lugares, en edificios afectados, que podemos ver casos donde tú dices, mira, nada, te muestro aquí a un niño. Eso no se hace, eso no es ético. La ética comunicacional no va por ahí. Mencionaste el Yo vi tema, cómo mostraron los cadáveres de manera, claro, ujú, o sea, sin respeto hacia lo que fue ese ser humano. totalmente, Niños llorando en crisis. Yo vi videos y la gente lo dice, ay, pobrecito, salen los comentarios, ay, pobrecito. Y yo me indigné como, más allá de mi profesión, yo me indigné como ser humano. Yo dije, ¿hasta dónde está llegando este mal uso de las redes sociales, de no respetar la dignidad de los refugiados? totalmente. No, está bien que tú, para incentivar, porque hay organizaciones que se toman fotografías dando los insumos, está muy bien, porque tú eres una organización y tú dices, mira, vine para acá, ven, ayuda, ¿sabes? Como para conseguir más donativos, eso está muy bien. Pero tú como regulador o ente o intermediario, tú debes tener en cuenta ciertas normas en la fotografía. Claro, Y es que tú no puedes mostrarle la cara a una persona adulta y mucho menos a un niño. mucho menos. Los niños volteados, los niños volteados o se le tapa el rostro. Pasó el caso también, por ejemplo, de Fabiana, la niña que sonrió entre los escombros, que a mí me pareció una foto muy esperanzadora y muy hermosa. Y es una niña que, bueno, tiene talento, tiene potencial. Yo soy una fiel creyente en Dios, aportando el respeto hacia las religiones de los demás, pero yo creo que Dios a esa niña le dio una misión, pues. Claro, Sin seguramente. embargo, aquí hay un tema legal. Utilizaron la imagen de la niña para cuestiones políticas, humanitarias, organizacionales, como se quiera llamar. Y eso no está bien, No, porque no hubo el consentimiento de la madre o del representante de esa niña. Y hay que tener totalmente. mucho cuidado con esas cosas, muchísimo. Entonces, se nos olvida repasar a veces los códigos de ética, se nos olvida repasar un poco em, lo que debería ser normal en las redes y estamos normalizando lo que no está bien. Y eso es algo que yo veo grave. Lo que es el sensacionalismo, ¿no? De su máxima El expresión, sensacionalismo está a la orden del día. lastimosamente. Pero me quiero Ujú. quedar justamente con las personas que realmente me apoyan. Sé que Bogenov va a seguir, más allá de seguir aportando ese granito de arena con los afectados tras los terremotos en el país, que te pregunto, te lanzo la piedra, porque, bueno, un comentario muy importante. Iba a hacerlo, pero bueno, Gabriela se lanzó el speech completo. Regañaste al público aquí. No, mentira, Gabriela, sabes que no. Sino que, Público, no los estoy regañando, yo sé que no. Había que los estoy decir cosas. asesorando con amor. Exactamente, exactamente. Quiero hablar de Bogenov en el sentido, ¿qué va a venir ahora para el proyecto? ¿Vas a seguir continuando hasta bueno, algún Mira, adelanto, ¿no? También. Voz en Off Caracas va a venir con un contenido mixto. Bien, Evidentemente, desde mi rango de locutora y en el ámbito comercial, pues para ser la voz de varias marcas, hacer ciertos speech o ciertas simulaciones de algunas publicidades icónicas, ¿no? Recreándolas con mi voz, con muchísimo respeto a quienes grabaron, dando los créditos necesarios, porque eso para mí es muy importante y de mucho respeto. También pues contenido informativo de valor y en simultáneo pues lo que se necesita. Yo creo que eso todavía va. Para mí es necesario utilizar mi canal en este momento sí, dentro de la medida de lo posible, porque bueno, eh,
todavía no tengo un equipo tan grande como para que me pueda ayudar a hacer el día a día y hago lo mejor posible condensando en la semana. Pero sí, para mí es un proyecto que continúa, es un proyecto que está, y quiero darle como ese enfoque, no solamente lo que se trata de mi contenido como Voz en Off Caracas, sino también de respaldar y contrastar la información de lo que se necesita todavía para tratar este momento post terremoto, que es bastante tiempo. Es bastante y Sí. justamente mantenernos, no solamente los emprendimientos, las actividades, el tema de la salud mental es algo muy importante, porque independientemente, si no estamos en la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacerlo transmitiendo una información? Estamos viendo Ujú, cosas muy crudas. El periodista, los periodistas que mencionaste, de aquí a cuando cese la cantidad de contenido con respecto a los hechos, van a tener que depurarse de alguna manera. ¿Por qué? ujú, Porque es natural, el cuerpo lo pide. Y va a ser allí en donde vamos a decir, bueno, no estamos dejando esto de lado, sino que simplemente estamos priorizando el tema salud para poder seguir ofreciendo la misma o aún más voluntad a la hora de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, Gaby, estamos cerrando ya este episodio. Me gustaría hablar más cosas contigo, pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio porque estás claro invitada. que sí. Claro, Claro que sí, viene mucho para cosas para contar, o sea, viene muchísimo y hay que aprovechar este medio para hablar las cosas como tienen que ser. claro que sí, claro que sí. Gabriela, ¿algún mensaje final que le Ujú. quieras dar al público sin regañarlos? Ay, Rafa, tú me dejas así como que, Para nada. No, mentira, ya me público, no mensaje, los estoy regañando. Les ya mando un mensaje abrazo claro. grande. Lo que pasa es que a veces soy un poco fuerte al hablar, pero soy un amor de cosas bellas. Eh, realmente lo que le dejo al público es, vamos a informar desde el contraste, desde la información veraz, de vamos a seguir apoyando, vamos a seguir organizándonos grupos, comunidades, amigos, familia, para poder apoyar a esas personas que aún no nos necesitan. Y como dije al principio de este episodio, si estamos aquí aún es porque tenemos propósitos, no solo propósitos personales, individuales de cada uno, sino el propósito de levantar este país con reconstrucción. Hay que no solamente levantar los escombros de, de concreto, también hay que levantar los escombros de la sociedad. No nos podemos perder entre el sensacionalismo, entre la falta del respeto, entre la falta de empatía. Volvamos a rescatar a ese venezolano que abraza al otro. Y se ha visto, rescato eso, dentro de todo, como se han visto cosas muy malas, también gente que con todo el corazón ha ayudado muchísimo. Y eso lo rescato, son las cosas buenas. En Voz en Off Caracas yo tengo mi sección de noticias positivas precisamente por eso, porque vemos tantas cosas al día que uno necesita un detox de las cosas del diarismo. Claro, Entonces, yo creo que es eso, yo creo que uno debe aumentar su fe y las acciones con sus manos. totalmente. Mira, qué poderoso el mensaje. Efectivamente, más que afectar, yo creo que esto nos ayudó o nos permitió seguir adelante, Gabriela, porque es algo que sí, nos duele, nos pega, independientemente si tenemos alguna persona en común que falleció o no. Somos un mismo Ujú, país y esto nos une cada vez más en lo que hay que hacer y en lo que no se debe volver a repetir. Las malas decisiones, las malas cosas y esa viveza criolla, como se ha visto mucho tiempo, ¿no? Venezuela va a evolucionar. El episodio anterior, los primeros, Venezuela renacerá, lastimosamente, en medio de un contexto trágico. Pero Venezuela ya está renaciendo. Vienen cosas muy buenas y nosotros desde nuestro espacio vamos a seguir impulsando que todas las voces, en off o en persona, tengan muchas cosas para contar. Y efectivamente también el público en general, porque cada quien aportando su granito de arena. El albañil que va a
a construir, el abogado mejorando el tema de las leyes y que se cumplan, el profesor dictando las clases para que podamos seguir teniendo una sociedad preparada para que tenga pensamiento crítico, indiferentemente de las mil y un ramas de profesiones que hay. Es algo que hay que seguir adelante y de qué manera con personas que realmente aporten un plus Por dentro del cierto, mundo. vi Dímelo. en un refugio de La Guaira, una maestra que creó su propia escuelita para los niños del refugio. Ah, qué bueno. Oye, qué Y fino. eso me pareció una iniciativa maravillosa, porque sabes cómo uno reconstruye la sociedad a través de la educación, a través de Totalmente. un libro. El conocimiento es poder. Y en la medida de Exacto. que uno contraste la información, uno empieza a tener criterio propio, vamos a elegir cosas mejores para este país. A buen Totalmente. entendedor, pocas palabras. Gabriela dio mensajes subliminales, pero bueno, nada, esto fue otro episodio más. Recuerden que los episodios los pueden encontrar aquí en YouTube. También los links donde puede acceder a donar económicamente o ayudas, los pueden encontrar aquí abajo. Y diferentes plataformas también donde vamos a seguir suministrando esta información en Instagram y en TikTok. Pero bueno, nada, nos veremos otra semana más con otra historia que viene por allí. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Gabriela, también por el tiempo. Gracias, colega. Queridísimo. Bueno, para quienes no sepan, Rafael fue mi compañero de radio en la Universidad Monte Ávila. También es Fuimos verdad. las voces de Radio UMA y realmente tienen a un gran profesional detrás de ese micrófono y de esos audífonos. Imagínate tú, no, 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 solamente yo, profesionalgabrielacharaco.com, como le decimos, de confianza. Y bueno, nada, esto va a ser el inicio de cosas muy, muy bonitas. Te deseo Claro que todos los sí, éxitos, Gabriela, con Voz en Off y lo que vas a sacar aquí en adelante. Y claro bueno, que sí. nada, claro que sí. Voz en Off sigue y seguirá. Y seguirá. Y Claro, cosas para contar también. claro que sí, claro que sí. Evolución constante. La vida evoluciona, la vida es así. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.